La verdad es que yo vivo en mi mundo y estoy casi levitando y sin tocar el suelo, como los sabios de la puta, a los que hay que despertar con una vejiga hinchada. Querido censor de YouTube, me refiero a la isla de la puta de Jonathan Swift en los viajes de Gulliver. No me censure. No me elimine el canal. Y muchas veces efectivamente tienen que darme con una vejiga hinchada para que yo, en fin, atienda las cuestiones del mundo, incluso cuando no son mundanas, sino que son desde luego muy elevadas, como una pregunta que me hizo Francisco J. Fernández hace ya un montón de tiempo y que yo estaba en mis cosas y digo, "Sí, me voy a poner, pero antes tengo que terminar con mis elevaciones". Bueno, pues Francisco J. Fernández escribió una reseña, no sé en qué revista, porque me mandó el texto, pero no me parece que aquí salga, ¿no? Aquí no sale en qué revista se ha publicado. Bueno, se ha publicado en algún sitio una reseña titulada La excepción china, que empieza diciendo: fue gracias a Manuel Muner Sorazu hace más de 30 años, en plena facultad de filosofía de Zorroaga, que pude por fin empezar a enterarme de algunas cosas relativas a la civilización antigua china. En efecto, él estaba embarcado en una tesis doctoral donde pretendía encontrar vínculos entre el pensamiento presocrático y los grandes sabios chinos clásicos. Confucio, me abstengo de las fechas tradicionales de nacimiento y muerte. Bueno, Lao Tzu lo da como del siglo V a.C. Mo Tzu, o sea, Confucio, Lao Tzu, Mo Tzu, Mencio, entre otros, etc. Bueno, en algún momento me cita, vamos a ver, Elías Canetti, aquí está, nota 4, a saber dónde está la nota 4, elogio de la anarquía. Bueno, es una reseña de un libro de Albert Galvany, o eso entiendo. Aquí veo la nota 5, pero no veo la nota 4. Ah, sí, aquí está. Por ejemplo, la misma desconfianza del papel de la escritura en Platón, por ejemplo en el Fedro y en el Chuang-Tzu, página 233, o la relación evidentísima entre Antístenes y el argumento atribuido a Kun Sun Lun, 320 a.C. hacia 250 a.C., es decir, un caballo blanco no es un caballo, y entonces dice, tal relación mereció la atención de José María Bellido Morillas en su tesis doctoral Utrumecus, Albus, Itecus, Annon, Sigue, Greco Indosinica de Filosofía de Perscrutatio, Bolonia 2007, sí, efectivamente, Bolonia 2007. Bueno, pues es al final donde surge la pregunta, se acerca, porque es una reseña, tampoco tiene esto mucha extensión. ¿Tienen perfecto? No, necesita... No, tampoco. Aquí está. Pero al margen de estas cuestiones, una idea fija más persistente se me imponía aún. Necesitaba desalojarla de mi arbitraria subjetividad. Ideé entonces una maldad. Mientras iba escribiendo estas páginas, envié a Galvany el comienzo de un cuento de una princesa china. Ni le puse el autor ni mayores pistas. Como imaginaba, le faltó tiempo para contestar inmediatamente. Lo había reconocido, naturalmente. Se trata de un relato que Rafael Sánchez Mazas contaba a su hijo. Una historia maravillosa de origen desconocido sobre una princesa china a la que su padre hace casar con un hombre que llevaba en su rostro la marca de la bondad. A la muerte de este, los cortesanos encargados de los funerales de Estado descubrían finas cicatrices sospechosas. Aquel buen hombre había cubierto durante toda su vida su bondadoso rostro con una máscara. «¡Prevaricación!», gritaron los cortesanos, al despojarlo de la misma. Vaya galicismo. Sin embargo, la sorpresa. El verdadero rostro no se diferenciaba del falso. Máscara y persona coincidían. Y hay aquí una nota. «Weg von hier, das ist mein Ziel», a manera de prólogo, incluido en Rafael Sánchez Ferlosio, Ensayos y Artículos, volumen 1, Barcelona, Destino, 1992, páginas 449-553. Buen volumen tiene que ser ese. Máscara y persona coincidían. Albert Galvany
pasó por lo alto mi maldad y me regaló una noticia que comparto aquí. Al parecer quería regalarle a Ferlosio el descubrimiento del origen de aquella historia que su padre le contaba de niño. Ferlosio murió en el 2019 sin que mi amigo pudiera satisfacer su deseo. Sé que más tarde o temprano lo conseguirá. Bien, bueno, lamentablemente a todos nos ha pasado algo parecido, las dos cosas, que hemos querido reencontrar una historia que nos contaban de niños. En mi caso es una historia en francés que me contaba mi abuelo sobre tres enanitos y una cabra, en la que la cabra llegaba a casa de los enanitos, que eran muy trabajadores y estaban cultivando, se lo comía todo. Se comía tanto el producto como sus herramientas de trabajo y al final se comía también la barba de uno de los enanitos. Pero los enanitos la secuestraban y le obligaban a que le diera leche, queso y cuajada. Todo esto en francés. No he encontrado el cuento. Además debería ser muy reconocible porque hay un momento en el que la cabra se está comiendo la barba de uno de los enanitos. Bien, y en cuanto a lo de querer llevar un hallazgo a alguien que muere, pues me ha pasado con José Guillermo García Valdecasas, que podría haber sido si no fuera tan torpe informáticamente, porque le mandé una fotografía, pero resulta que por alguna razón, no sé, el correo no llegó porque me equivoqué, porque me lo mandé a mí mismo, porque empezaba José Guillermo, me lo mandé a mí mismo y no le llegó. Era una fotografía de un museo de Málaga en el que se veían unas vértebras de cachalote, que evidentemente tuvo que ser lo que él vio de niño cuando en casa de unos pescadores lo sentaron en una banqueta, que a él le pareció algo homérico, algo que unía los tiempos modernos con el tiempo mítico, porque le parecían como unas vértebras de serpiente marina, de monstruo, y esa fotografía que le mandaba le habría demostrado que realmente los pescadores del litoral andaluz seguían usando esas vértebras de cachalote que les llegaban en los naufragios como asientos, como butacas, pero lamentablemente no les... Como digo, esta desgracia nos ha pasado a todos, lo de no encontrar el cuento de la infancia y el de no poder decirle en vida a alguien el hallazgo que él estaba buscando. Bueno, pero esto, en fin, está muerto Sánchez Ferlosio, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que se puede, dice, sé que más tarde o temprano lo conseguirá. Bueno, pues esto sí se puede hacer, cumplir los anhelos ajenos sí que se puede hacer. Voy a ir a otro blog, voy a ir a un blog titulado Libros y Novelas, donde Antonio Bueno Velilla comenta más por extenso este texto: Weg von hier, das ist mein Ziel. Fuera de aquí, esa es mi meta. Dice, me atrevo hoy a transcribir una opinión de Rafael Sánchez Ferlosio que apareció en un diario nacional el 17 de febrero de 1981, el mismo año en el que nací yo. Todo viene a cuento de un mini relato. La partida de Franz Kafka, que leí hace unos días y que no me resisto a copiarlo también, por la tremenda esencia que contiene y lo sustancioso del destino. Y este es el cuento. Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes, así que fui al establo yo mismo. Le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada y nada escuchó. En el portal me detuvo y preguntó, ¿a dónde va el patrón? No lo sé, le dije. Simplemente fuera de aquí. Simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí, nada más. Es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. ¿Así que usted conoce su meta?, preguntó. Sí, repliqué. Te lo acabo de decir. Fuera de aquí. Esa es mi meta. Va a continuación la opinión de Sánchez Ferlosio anunciada. De Rafael Sánchez Ferlosio. Mi padre me contó una vez una fábula china, que es para mí, por encubrir púdicamente en la barata y estereotipada expresión inglesa una declaración tan enfáticamente subjetiva, the most wonderful tale I ever heard, el más maravilloso cuento que he oído, pero de la que ni él me llegó a decir la fuente ni la época, ni nada he vuelto a saber después por ningún otro conducto. Bueno, su padre es Rafael Sánchez Mazas, para el que no lo sepa, yo no lo sabía. Yo no sabía que Sánchez Ferlosio era hijo de Sánchez Mazas.
El emperador de la China quería inmensamente a una única hija que tenía, y temeroso de darla en matrimonio a un hombre que la hiciese sufrir, ordenó a los mandarines que recorriesen el imperio entero y encontrasen al joven que tuviese el rostro de la perfecta santidad. Al fin, de entre todos los aspirantes que de las más apartadas regiones de la China fueron traídos a la corte, se eligió el que acabó siendo dado en matrimonio a la hija del emperador, a la que, no defraudando la elección, supo en efecto hacer siempre dichosa, viviendo con ella amorosa y santamente hasta el fin de sus días. Mas cuando estaba siendo amortajado y adornado para la sepultura, un cortesano notó junto a su sien, con la yema de los dedos, el borde de una delgadísima máscara de oro que cubría su rostro. «¡Ha prevaricado!», gritó el mandarín, al tiempo que arrancaba de un golpe la máscara para hacer manifiesta la terrible y sacrílega impostura. Pero ¿cuál no sería el asombro y la admiración de todos los presentes al ver que el semblante que entonces se mostró a sus ojos tenía las facciones absolutamente idénticas a las de la máscara? Esto lo leí muy por encima, ya digo, incluso sin saber que el padre de Sánchez Ferlosio era Sánchez Mazas, porque siempre he tenido un enorme desinterés por Rafael Sánchez Ferlosio, entre otras cosas porque era un autor consagrado en el canon de segundo de bachillerato, y eso ya es motivo suficiente como para sospechar de él, como para tener... O sea, es el efecto contraproducente de la canonización y de obligar a los estudiantes a ensalzar y reverenciar a algunos autores. Yo he pasado toda mi vida de Sánchez Ferlosio. Y sé que tiene grandes admiradores como Enrique Rey, que cuando yo le digo esto de que es que estaba canonizado, y me dice, bueno, hoy día el estar en el libro de texto efectivamente es una señal de que alguien ha pasado y que no se lo lee, que una señal de que esté canonizado y se piense en él o se lo glorifique. Los autores que se estudian en bachillerato son los autores que no importan y que nadie lee. Bueno, pues eso, que he pasado toda mi vida de Sánchez Ferlosio, más incluso que de Sánchez Mazas, y bueno, pues por eso en buena medida pasé de esta pregunta, porque Sánchez Ferlosio no es uno de mis autores. No es uno de los autores que yo lea o relea y alguien dirá, vaya hombre, pues usted no lee a Sánchez Ferlosio y sí lee a Diane Prima o sí lee a los Beats. Qué contrasentido, hija, ¿qué quieres? ¿Verdad? Como podría decirle San Juan de la Cruz a la madre, hija, ¿qué quieres? ¿No? Bueno, no diría qué quieres, sino hija. Me hace gracia eso de hija. Bueno, vamos a responder ya a la pregunta. Yo esto lo leí al principio muy por encima y entonces pensé, suena más lógico, que la que tenía la máscara era la princesa. Entonces estuve pensando en princesas enmascaradas. Desde luego, en materia de cuentos chinos, en lo primero que uno piensa es en la piel pintada. En la piel pintada. Y en Occidente, una leyenda muy local, como la leyenda del dragón de Cracovia, pero que es en realidad el dragón de Babel, eso es, no de Cracovia en general, de Babel, que es como el lagarto de Jaén. Es la misma leyenda que al final es una leyenda cuyo primer texto está en los textos hititas. Bueno, pues en una de las torres del castillo de Chamotue, en el voivodato de la Gran Polonia, bueno, ahí está, en el voivodato de la Gran Polonia, en Chamotue, pues se cuenta, y tengo aquí la Wikipedia en inglés, vamos a ver. Hay una leyenda acerca de una de las torres del castillo de Chamotue, según la cual hay una princesa oscura cuyo rostro está oculto por una máscara de hierro por su esposo, y se supone que esa princesa estoy leyendo el artículo dedicado a la princesa Elizaveta Ostrogska o Elżbieta Ochalska
de los Ostrowska, Isabel Ostrowska. Bueno, pues Isabel Ostrowska, nacida en 1539 y muerta en 1582, se supone que es esta mujer oscura del castillo de Chamotué que lleva una máscara impuesta por su marido. Pero bueno, eso no es. O sea, evidentemente no es una princesa enmascarada. En materia de cuentos más recientes encontré uno del orientalista Charles Bollard d'Albert, que aparece traducido en El Mundo Ilustrado, 1905, año 12, número 9, agosto 27. La princesa enmascarada. «Minette», exclamó la princesita palmoteando. «Minette, ¿has oído?» Se escuchaba en efecto del otro lado del parque el ruidoso toque de un cuerno de caza. Es que no sé si se puede usar, sí, se puede usar este cursor. De un cuerno de caza. Era ya la quinta vez que en esa mañana pedía un caballero la entrada al castillo. Y si la princesita se mostraba tan alegre era porque entre aquellos 5 caballeros podía al fin encontrarse el que, victorioso de la prueba impuesta, se convertiría en su señor y dueño. El pasado año había sido frustrada la esperanza de la princesita. De las 4 partes del mundo habían acudido renombrados paladines y ninguno fue victorioso en la empresa. ¿Acaso era esta muy espantosa? ¿Se trataba por ventura de matar algún horrible gigante o un horroroso monstruo que vomitara fuego? Nada de eso. Se trataba únicamente de quitar la impenetrable máscara que hasta el día de sus bodas debía ocultar el rostro de la princesita a la mirada de los hombres, por disposición de una hada celosa. Sí, de aquella belleza nadie conocía otra cosa que los dulces ojos azules, como los ancianos del bosque, y una boca pequeña y rosada. Aquella noche se dio un suntuoso festín en honor de los pretendientes. Por cierto, que es un cuento que está ilustrado. Bueno, tampoco es. De los pretendientes. La vajilla de plata y cristal lanzaba entre las flores sus pálidos destellos. Ahora se bailaba en otro salón, bajo la deslumbrante claridad de 1000 bujías de cera. Sonó la medianoche, había llegado la hora de la prueba. La alegre multitud permaneció inmóvil y aparecieron los 5 caballeros altivos, jóvenes y fastuosos. Luego avanzó, conducida por sus damas de honor, la enmascarada princesita. Estaba vestida de muselina blanca tan fina que parecía cubierta con esos vapores que el sol hace levantar sobre los ríos. Su rostro, ¡ay, su rostro!, hermoso tal vez como una mañana de abril, desaparecía bajo la máscara encantada, y en la nuca, entre los rizos de su cabellera, resplandecía el broche misterioso que ninguna fuerza humana había podido abrir. Se acercó primero el hijo de un rey de los países del norte. Era rubio y de blanca tez. Su cuello robusto parecía modelado en un trozo de mármol. En la caza luchaba cuerpo a cuerpo con los osos que iba a sorprender en sus guaridas. Llevaba una daga al cinto. Era una daga corta, fundida en tiempos remotos y que un hechicero sumergió en las glaciales aguas del océano polar, pronunciando palabras mágicas. Pesaba 8 libras y cortaba piedras y diamantes como si fueran nueces. Inclinóse sobre la nuca de la princesita, brilló en su mano la daga y hábilmente dirigida se apoyó en el broche buscando el resorte. Oyóse un ruido seco y la hoja de acero cayó al suelo, rota en 1000 pedazos. Luego vino un príncipe de los países desconocidos que están más allá del gran desierto. Era un caballero de ojos penetrantes y narices movibles, que el placer y el peligro hacían palpitar. Domaba a los potros salvajes y jamás había errado un tiro de su largo fusil, incrustado de nácar. Traía en un crisol tallado en granito negro un filtro del cual bastaba una sola gota para fundir un bloque de bronce que 10 hombres no hubieran podido mover. Pero el terrible licor derramado en el broche se evaporó como un grano de incienso sobre una plancha de hierro candente. «Dios mío», suspiró la princesita. «¿Sucederá esta vez como en la pasada primavera?» El tercer pretendiente era el jefe de esas tribus salvajes que viven en las riberas de los grandes lagos, más allá del Egipto. Llevaba en la mano un saco de cuero de hipopótamo en el que estaban cuidadosamente guardados
los amuletos omnipotentes que pueden transformar en hormiga un elefante y la arena del camino en leche de camella. El broche resistió a su poder. 2 pretendientes esperaban su turno. Uno de ellos parecía un formidable mastodonte a quien no se podía señalar ningún origen. Velludo de cabeza a pies, tenía brazos nudosos tan gruesos como muslos y muslos que parecían columnas. Se le había visto deshacer entre sus dedos un casco de acero, y cuando se movía temblaba el pavimento, y sólo encorvándose había podido penetrar por la elevada puerta del salón. No traía armas ni sortilegio, contaba solo con su fuerza invencible. Agarró el broche con ambas manos, se oyeron crujir sus coyunturas, y vióse cómo brotaba la sangre de sus uñas. Pero el broche permaneció intacto, y el gigante lanzó un rugido de furor y desesperación. La princesa no se afligió con aquella nueva derrota. La habría horrorizado pertenecer a aquel monstruo. Ah, si pudiera triunfar el último caballero. Joven, de oscura cabellera que se rizaba sobre sus hombros, era de estatura común, pero modelado como una bella estatua. Sus manos, blancas como las de una mujer, habían mostrado su vigor en los combates. La princesita le conocía muy bien. Muchas veces había entreabierto las cortinas de su ventana para admirar su gentileza, y no se retiraba sino después que, cruzando sus miradas con las del gentil caballero, sentíase embargada por la deliciosa turbación. Pero ¿qué podía él esperar allí donde fracasaran todos sus rivales? No poseía ni la fuerza extraordinaria de unos, ni los sortilegios y el puñal encantado de los otros. Todos le observaban burlándose de su audacia. Él se acercó sin vacilar, dobló la rodilla delante de la princesa y, levantándose, llevó sus labios a la rubia cabeza, imprimiendo en el broche un ardiente beso. Súbito cayó la máscara por sí misma, y la princesita mostró al paladín que, confiado en la omnipotencia del amor, había sabido conquistarla, un rostro resplandeciente de belleza, juventud y felicidad. Charles d'Albert. Ya, muy bien, pero la máscara la llevaba el hombre, el caballero, y entonces, claro, esto encajaría con una obra de teatro de Margarita Urueta, de la mexicana Margarita Urueta, El hombre y su máscara, de 1964, que la Enciclopedia de la Literatura en México, en un artículo escrito por Elina Hernández Carballido, en 2007, explica así. El argumento sería este: en El hombre y su máscara, el personaje central cree que mató a una mujer y esconde su rostro tras una máscara para evadir a la justicia. Como digo, cree que mató, pero es una máscara innecesaria. Vale, y eso nos lleva, cronológicamente es imposible que sea esta obra de Urueta, cronológicamente es imposible, pero esto de que la máscara no es necesaria nos lleva a la verdadera respuesta, que es El rey de la máscara de oro, de Marcel Schwab, que evidentemente no tiene influencia de d'Albert, sino que es una reescritura de la historia del profeta, del profeta que dio origen al profeta velado del Jorasán, que es una especie de preludio del Ku Klux Klan en Estados Unidos. No, el profeta enmascarado. El profeta enmascarado, de quien Borges se aprovecha a través de Schwab para su historia universal de la infamia. El profeta que tiene una máscara de oro porque debajo tiene la lepra, debajo de la máscara se esconde la lepra. Y Schwab le da la vuelta a la historia en El rey de la máscara de oro, que cronológicamente encaja con lo que podría haber leído Sánchez Mazas, y sin duda el cuento que le contaba Sánchez Ferlosio es un resumen del rey de la máscara de oro, en la que efectivamente uno piensa que debajo de la máscara de oro se esconde la lepra, o la peste, la lepra, pero al final, cuando se retira la máscara, resulta que por la bondad que ha mostrado hacia una mujer, casi una niña, esa lepra ha desaparecido y ha hecho que su rostro sea más resplandeciente y hermoso incluso que la máscara de oro.
Sin duda alguna, lo que Sánchez Mazas contó a Sánchez Ferlosio es un resumen del El Rey de la Máscara de Oro de Marcel Schwob. El origen del Rey de la Máscara de Oro es el profeta velado que tenía la lepra debajo de la máscara, y sus sucesores son sin duda alguna Jorge Luis Borges y Margarita Urueta. Bien, como digo, a veces es dable, es posible cumplir los anhelos ajenos, aunque no los propios.